Mi gala. Aprendí una cosa muy hermosa y es que aquello que favoreció la invasión española y la caída de Tenochtitlán no fue como tal la fuerza de los españoles como nos han descrito y tampoco las enfermedades porque esas tomaron tiempo, ¿no? Tomaron fue la un colaboración siglo. de todos los que odiaban a esos güeyes. Ajá, y algo todavía más bello es que Algo ocurrió. todavía peor, nada más para apuntar, o sea, fue la colaboración de los que los odiaban, más la colaboración de quienes los dominaban. O sea, llegaron los españoles a pactar con las grandes casas de señores que dominaban los territorios, y decirles, te vas a quedar con tu dominio, ustedes ya establecieron una jerarquía organizacional de los individuos, entonces, ok, tú vas a seguir siendo el gran señor de Uxmal, pero ahora le vas a reportar a los españoles y a la corona española, con tu identidad, con tus reglas, porque el Estado, bueno, la corona española no podía establecer un modelo de Estado nuevo donde ya existía uno fuertemente establecido, que ya había permeado completamente la sociedad. Entonces, más bien utilizaron algunos jefes regionales, cabildearon con algunas personas y tuvieron estas como cabezas nombradas, que eran mismos indígenas, que regían sobre las demás personas y después se fueron sustituyendo por encomenderos. Los encomenderos era, ok, está el señor Dushmal, ya se va a morir o ya lo quiero reemplazar, entonces vamos a mandar un español que vas a hacer lo mismo que hace el señor Dushmal, pero ahora ya es un español. Y así se logró la rotación de los gobiernos y el dominio paulatino, más el apoyo militar de los tlaxcaltecas, que es lo que nos vas a contar, que eso lo encontramos en el lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala es la Ilíada mexicana, güey. Tiene 400 cuadros, 400 dibujitos, donde narran con imágenes cómo fueron conquistando cada una de las ciudades aztecas. Y tienen un dibujito de unos indígenas tlaxcaltecas montados en un caballo, junto a unos españoles con unas espadas, achicalando a unos aztecas y desmembrándolos. Y dicen los nombres de las ciudades abajo, Chalco, Teotihuacán, Xochimilco, Iztapalapa, y cómo fueron haciendo la conquista. Y si te pones a observar cada uno de esos cuadros, hay una historia muy profunda de cómo fueron haciendo el dominio, cuáles fueron las armas que utilizaron, cuáles fueron las estrategias militares, en pequeños dibujitos, igual de monumental que la Ilíada, y de cómo achicalaban troyanos a aqueos y viceversa. Es que es su gran historia épica, porque además es su historia de liberación. Es similar a la caída de Nínive. La relación que tenían Tlaxcala y Tenochtitlán era similar a la que tenían Esparta y Atenas, y las similitudes son bastantes, ¿no? De entrada el sistema de gobierno. Mientras que Tenochtitlán era una especie de imperio autocrático, más bien teocrático, pero con un solo emperador que le decía qué hacer al resto de los súbditos. Tlaxcala parecía ser una como entre comunismo primitivo y anarquía, en el que tenían como como ágoras en las que todo el mundo podía hablar y en las que todo el mundo podía expresar su sentir y podían tomar decisiones de manera comunitaria, pero además había una igualdad entre todos los ciudadanos, en la que tenían como grandes estructuras, ¿no? Por supuesto tenían las pirámides, pero las pirámides eran para los dioses. Las casas eran todas iguales, entonces al final de la ceremonia, al final de la siembra, al final del día, todos se iban a las casas y todas las casas eran idénticas, tanto la del sumo sacerdote como la del campesino. Y esa fue una decisión que se tomó en colectivo, todos juntos. Todos se juntaron y dijeron, oigan, pues necesitamos más casas para los nuevos migrantes que están llegando a esta nación, pues vamos a hacerlas todas iguales. Y fue el más grande programa de vivienda social que hubiera visto la Mesoamérica antigua. Entonces, en el momento en el que pelean, en el que se unen... Maya. El Infonavit. Infonavitl. Pero en el momento en el que se pelean con los mexicas es para defender su sistema de gobierno, su libertad, como ellos la veían. Es porque tienes este pinche imperio teocrático de salvajes que se matan entre ellos y sacrifican gente al sol. Nosotros queremos seguir viviendo libres, queremos seguir teniendo nuestra democracia y en defender su democracia. A ellos. También no eran como nobles contra malos ni nada, eran igual de salvajes los tlaxcaltecas. Su modelo de gobierno era más democrático, por eso tengo más pequeños, cierta debilidad frente a ellos. Pues no es que fueran más... demasiado. No es que fueran más pequeños. República de Tlaxcala, donde hay universidades públicas y las mujeres pueden votar. O sea, no mames, la República Tlaxcala, los grupos tlaxcaltecas eran cabildos de grandes señores que dominaban grandes territorios y tenían súbditos. No había jerarquías. No había súbditos ni jerarquías. Había sacerdotes y había campesinos, pero todos vivían en las mismas casas. Y Galabar, por favor.
Eso pero es todos, desinformación, eso. pero todos vivían en casas muy similares. Todos, Sí, porque no había tanta infraestructura como los aztecas. ajá, Ajá. pero ¿para qué tenemos una sociedad? Es que creo que ese Esa es es una muy un, buena pregunta. creo que ese es un gran mito de la historia, ¿no? Vemos a... Bueno, nosotros no. Los historiadores que vienen de países imperialistas ven a otros imperios de la antigüedad que replican sus mismas tácticas culeras de esclavizar gente, construir grandes monumentos para los asesinos de su historia, y dicen, ah, pues Roma estuvo bien chingón, pero a través de su ojo parece que Roma fue como el epítome de la humanidad, mientras que los galos, los germanos, pues ¿qué hacían ahí viviendo libres en sus casas de barro? Mientras que uno podría argumentar que la vida de los galos y la vida de los germanos era mucho más libre, era mucho más amena, tenían más tiempo libre que un romano común y corriente, pero desde la óptica imperialista, primero del imperio inglés y luego del imperio norteamericano, ven estas naciones de la antigüedad y todas las que más se parecen a ellos, todas las que más pueden justificar sus propias prácticas en el presente, son las que dicen, ellos eran grandes, ellos eran buenos. Entonces, desde la óptica de el que está tratando de construir un Estado-nación mexicano y ve a su pasado, pues Vasconcelos veía a los aztecas y decía, ellos son los chingones, porque ellos están dominando otros pueblos y ellos están creando una hegemonía. Y a los tlaxcaltecas ni siquiera los estudió, no les dedican ni siquiera un párrafo, por lo menos yo no he leído nada de Vasconcelos No acerca de los solamente los tlaxcaltecas. tlaxcaltecas, en los territorios del sur, toda la costa de Oaxaca y toda la costa de Michoacán, todos se aliaron con los españoles. Sí, porque Toda ese esa es... parte. Y ahora, por ejemplo, el símbolo del nombre, no sé cómo, no sé qué entidad sea la entidad que va a dirigir el aeropuerto y el Tren Maya, pero lo llamaban la entidad maya azteca, Olmeca Maya Mexica. Olmeca Maya Mexica, tres teocracias militares Ajá. bastante sanguinarias, Ajá, que representan 3% de la diversidad cultural de este país. O sea, no es la alianza Rarámuri, Paquimé, Purépecha, no es la alianza Mape, Bueno, Maya, pues, Tzil, no, güey. porque esa es otra. se Porque les- si tú si tú abres el Total War, este, y abres y abres la campaña de Mesoamérica, entonces te van a salir territorios bien delineados y ciudadcitas chiquitas que tienes que conquistar, y entonces te da la falsa impresión de que las naciones de aquel entonces o los pueblos de aquel entonces eran como las naciones de hoy, con fronteras, un ejército, un departamento aduanal que decía aquí ya no pasan mayas porque aquí puro mexica. Y no, en realidad lo que había es que tenías a un emperador mexica y a unos teócratas ahí loquitos tratando de controlar la vida de los demás, pero alrededor de los grandes imperios la gente era nómada. Ellos sabían que la tierra no le pertenece a nadie y el fruto de la tierra es de todos. ¿Cómo decía Candioronc? Candioronc decía, nosotros no tenemos ni rey ni leyes, nuestra única autoridad proviene de la punta de la lengua, refiriéndose a que para su tribu, la tribu de los Wendat, los hurones, era tan malo dar y recibir órdenes, era tan mal visto como robar, así de malo. Un hombre que se respeta no recibe órdenes y mucho menos las da. Entonces, si vives en una de estas tribus nómadas sin autoridad, donde toda la tierra es tuya y todos los frutos de la tierra son tuyos, entonces la única autoridad es la elocuencia. Y como resultado, hay un libro buenísimo de un filósofo que no es un filósofo, es un viajero. Un viajero francés que se hace llamar Le Rontin. Este güey se fue a pelear con el ejército francés a la zona que ahorita es como Ottawa, en Canadá, y ahí conoció a Candioronc. Candioronc que en aquel entonces estaba tratando de aliar a unos pueblos para sacar a los ingleses de su territorio. El güey era un guerrero valiente, era un gran orador, era un personaje admirable. Y eventualmente este güey lo corrieron, a la Argontan, regresó a Francia, donde estuvo siendo pobre durante mucho tiempo. Lo conocieron incluso como un mendigo pidiendo limosna en las calles, hasta que escribió un libro acerca de sus diálogos con Candioronc. Escribió este libro de sus diálogos con Candioronc y se volvió un bestseller, porque en él ponía en duda muchos aspectos de la sociedad francesa, la propiedad privada, el dinero, el clero, y por primera vez la sociedad francesa se vio reflejada en un ojo que no entendía la sociedad como ellos. Entonces, como resultado de este encuentro con una
raza de gente, la raza no existe, con un pueblo, Etnia. ajá, con una etnia de absoluta igualdad, los franceses comenzaron a preguntarse de dónde viene la desigualdad entonces. Porque está raro, ¿no? Está raro que de pronto Rousseau escribiera un artículo acerca del origen de la desigualdad entre los hombres, donde dice que en el momento en el que alguien cercó un pedazo de tierra y encontró a la gente lo suficientemente simple para creerle, ¿por qué escribe eso? ¿Por qué escribe eso si ese güey viene de una monarquía? Si ese güey viene de una monarquía donde todo el tiempo entra a un cuarto y sabe absolutamente quién ocupa qué lugar en la jerarquía. Es porque ese es el gran descubrimiento que he tenido este año. Todas estas ideas de igualdad, fraternidad y libertad vienen de América. Vienen del Yo diría encuentro que de es estas como, monarquías con América y tratando de explicarse a ellos mismos por qué verga vivimos así si esta gente puede vivir mejor. hubo varios factores, yo creo que es multifactorial. La ilustración es un fenómeno multifactorial. La modernidad. La modernidad es un fenómeno multifactorial, principalmente científico. En términos de modernidad, pues si se cae el principal sustento de la monarquía, que es Dios, en ese momento hay que replantear todo, hay que reconstruir los sustentos del mundo, los sustentos ideológicos del mundo. Porque la idea de que existiera un rey es porque pues, Dios había dicho que ese güey era el rey, ¿no? Y si de repente llega un güey con sus lentes super tallados y se da cuenta de que los bichos se mueven y que hay espermas y que hay bacterias y que la vida se multiplica y que no hay generación espontánea. O sea que si dejas en un frasco un pedazo de carne, no aparecen moscas por fórmula, sino que es porque hay bacterias. Hay que reconstruir en ese momento el mundo, ¿no? Y una de las cosas más que sirvió pues, como sustento ideológico pues, fue ese intercambio cultural, pero me parece que es como multifactorial. La mejor Ahora, parte de la modernidad es de América.